Vamos a seguir hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Saben que esa es la forma de medir la salud de una iglesia. No se mide por la cantidad de gente, y eso no es una excusa para que nos quedemos postrados sin hacer obra evangelística, ¿no? Por supuesto que no. Lo digo porque es verdad bíblica el hecho de que no se mide la salud espiritual de una iglesia por el crecimiento en número, ni por cuántas personas asisten a programas extrabíblicos. Es decir, aquellos donde no se enseña o se predica la palabra de Dios, que no tienen nada de malo. Los miembros de la iglesia se pueden reunir para ver una película, para escuchar un concierto y para muchas actividades que se realizan en las iglesias. Eso no tiene nada de malo. Lo que digo es que la asistencia a ese tipo de eventos, al igual que la cantidad en número de creyentes que se reúnen en determinada iglesia, eso no es lo que mide la salud espiritual de la iglesia. Entendiendo por salud espiritual el que una iglesia viva de tal manera que agrade a Dios. Lo que sí mide la salud espiritual de la iglesia es la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia implica que hay relaciones significativas en sus miembros. Y eso a mí sí me preocupa. Cuando digo que me preocupa, no estoy diciendo de que nosotros estemos fallando en ese sentido, aunque tampoco digamos que estamos en el ideal de lo que debería ser. Me preocupa porque es bíblico, solo por eso. Si tuviéramos que evaluarnos, hombre, yo creo que pudiéramos decir que hay una evaluación satisfactoria, pero fluctuante. Pero bueno, eso no importa porque no estamos para denigrarnos ni para alabarnos. Lo que estamos es para perseguir el ideal de acuerdo a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y el ideal es que la salud de una iglesia se mide, repito, no por el número de personas que asistan. No hay nada de malo con el número de personas que asisten. Pero si hay una iglesia con un número plural de personas asistiendo a ella y las relaciones entre ellos no son significativas, no promueven la unidad, no es algo que al Señor le agrade, ¿verdad? Y lo mismo puede ocurrir en una iglesia donde el número es pequeño. Entonces nosotros más que nadie, por ser pequeños, por lo menos en aquello que es lo más importante, que es la unidad del cuerpo, que en términos prácticos pudiéramos hablar de esa unidad entendiéndola como relaciones significativas, que debe promover cada miembro esforzándose a ello, es lo que mide la condición de salud espiritual de una iglesia. Amén. Leemos Efesios capítulo 4, en el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bueno, Pablo, él estaba preso, estaba en una casa, era un recluso del Imperio Romano, estaba por esperar sentencia de muerte, pero desde la cárcel él les escribe a una iglesia que él no puede visitar, obviamente, por su condición, pero siente el peso del ministerio y les comunica, rogándoles que guarden, que anden como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Por vocación, obviamente, se refiere a que todos hemos recibido un llamado por el Evangelio, ¿verdad? Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de nuestra antigua manera de vivir a una nueva vida en Cristo Jesús. Él dice, anden como es digno de ese llamado. ¿Y cómo andamos dignamente de acuerdo al llamado que hemos recibido? Bueno, procurando ser como Cristo, ¿verdad? Alejándonos del pecado, buscando más a Dios. Y eso de buscar a Dios indica buscarle para procurar santificación. Y eso no es otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. Pablo está diciendo, anden de esa manera. Esfuércense por vivir dignamente de acuerdo al llamado de este glorioso evangelio que predicamos. Y luego él explica características de cómo se anda dignamente de acuerdo al evangelio, al llamado del evangelio que hemos recibido. Él dice, con toda humildad y mansedumbre. Y eso de humildad y mansedumbre cualquiera puede adjudicarse tener esos valores espirituales, porque la humildad, bueno, yo puedo decir soy humilde, pero Pablo le da forma a esa humildad diciendo de qué manera se manifiesta esa humildad. Porque si yo digo ser humilde porque hablo chiquito, y yo pienso que ser humilde es porque hablo chiquito, a lo mejor estoy equivocado. Pero cuando viene un hermano y me hace algo, entonces le hago grande. Entonces Pablo dice, ¿en qué consiste esa humildad? Soportando con paciencia los unos a los otros. Amén. Quiere decir que hay que soportarse, ¿verdad? Y soportarse significa que hay alguien que hace cosas que a mí no me gustan, pero a la vez yo hago cosas que no le gustan a alguien. Y sobre todo la iglesia en la que el llamado es dirigido a distintos tipos de personas, es decir, de diferentes ámbitos culturales y familiares. Y Pablo dice que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el único lugar donde, por causa de Jesús y del compromiso que cada creyente tiene de ser como Él, debe haber unidad aún con personas de distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, y ponga ahí todo lo demás. ¿Por qué?
Porque si verdaderamente andas como es digno del Evangelio, porque si no andamos como es digno del Evangelio, ¿qué hacemos en esto, verdad? Como yo siempre digo de manera irónica, si yo no intento vivir esto de la mejor manera, y me gusta compararlo con el deporte, sobre todo el que está en boga, el fútbol. O sea, yo no quiero estar en la banca, yo quiero estar allá en el cuadro recibiendo patadas, no por las patadas mismas, sino que sé que en el fragor del juego me van a dar patadas, porque yo intento hacer un gol y el enemigo, bueno, el contrario va a intentar que yo no lo haga, ¿verdad? Y eso significará patada. La idea es que yo no quiero estar viviendo una vida media religiosa, para eso me voy a pecar. El mundo me ofrece pecado que satisface mi carne, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a vivir una hipocresía y luego no disfrutar del pecado de este mundo y después irme a quemar en el infierno? Pero vale la pena si ando como es digno del Evangelio al que fui llamado. Ahora bien, miren lo que sigue diciendo. Porque todo lo que Pablo está diciendo lleva a este propósito. Solícito. ¿Qué es solícito? Dispuesto, diligente, esforzado. Es decir, no hagan esto de manera desganada, sino con esfuerzo, con solicitud, con responsabilidad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bien, yo les decía la vez pasada que la unidad no la logramos persiguiendo la unidad. La unidad la logramos persiguiendo a Cristo. La unidad no es el resultado de buscar la unidad. La unidad es el resultado de buscar a Cristo. Déjenme explicar eso una vez más. Buscar la unidad significa que lo hacemos sobre la base de estrategias humanas. Ponle una comidita ahí a la gente para que se sonrían y se saluden. No está mal la comidita. Ojalá haya más comidita. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la comidita. Pero eso no procurará la unidad. Puede que si cumplimos con los otros parámetros, el principal, buscar a Cristo, las otras cosas como esta, la comidita, las actividades sociales, sean elementos que ayuden a la unidad, pero eso no es lo que en esencia produce la unidad. La unidad no se adquiere por buscar la unidad se logra por buscar a Cristo. ¿Qué significa buscar a Cristo? Buscarlo en la doctrina. ¿Y qué significa buscarlo en la doctrina? Bueno, la doctrina te dice, por ejemplo, voy a leerles, versión Biblia de las Américas. Por lo tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Reina Valera, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo debemos aceptar a los demás? Como Cristo nos aceptó a nosotros. Entonces, déjenme hacer una pregunta. ¿Con base a qué fuimos nosotros aceptados a Cristo Jesús? Ajá, sí. Con base a su gracia. Tal vez ese término, todo lo que han dicho, lo que dijo Javi, Jorge, está bien, pero la gracia arropa todo eso. Por gracia. Él quiso salvar a pecadores que merecían condenación eterna. Entonces él dice, aceptaos a otros, a tus hermanos, como él los aceptó en Cristo Jesús. Otra pregunta, ¿cómo se supone que tú debes aceptar a tu hermano? ¿Cómo se supone que personas que entienden su llamado, entienden el Evangelio como aquella gracia que Dios dispensó a la humanidad al ofrecer a su Hijo Jesucristo, para que por pura gracia, sin mérito humano, sin sus obras, sino que por el contrario eran merecedores de condenación eterna? ¿Cómo se supone que deben vivir personas que han sido aceptadas por Dios por pura gracia? ¿Cómo deben vivir? ¿Reclamando derechos? ¿Diciendo la razón por que ya no le hablo a fulano de tal es porque no me cae bien? No va conforme a la dignidad del Evangelio con el que yo he sido llamado. Entonces lo que el Señor está diciendo, mira cómo tú fuiste aceptado, a menos que no lo entiendas y tú lo que vives es una religión. Pero estás de acuerdo con la Biblia y deberías estarlo porque eres creyente. Entonces, la unidad, repito, no se alcanza procurando la unidad, porque al tratar de procurar la unidad nos inventamos estrategias, programas y cosas que en esencia no procuran esa unidad. De hecho, esa unidad es imposible fuera de la doctrina, fuera de Cristo, fuera del fundamento de la fe. Seguimos leyendo lo que voy a saltarme varios versículos y voy a ir al versículo 12. El versículo 12, después de haber hablado de aquellos que Dios instituyó en la iglesia como apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros, dice que Dios dio esto como regalo, como dones a la iglesia para edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de que el ministerio de la palabra edifique a la iglesia? Aquí está. A fin de perfeccionar a los santos. Dígame quiénes son los santos. No, no están en el cielo. No son los que se les prenden velas. No, ustedes, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio. Aquí algunos han pensado de que es perfeccionarlos para que sean ministros de la palabra, no es lo que está diciendo. Es obvio que no todos son ministros de la palabra. Ministerio es el término diaconal, diácono, que significa servicio. En otras palabras, todo lo que se hace desde el púlpito, la predicación, la enseñanza, procura edificar al cuerpo de Cristo para preparar a los santos para la obra del servicio. Y servicio no es solamente tomar una Biblia y predicar desde el púlpito. Servicio es la expresión de Cristo en nosotros. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Las obras ponen en evidencia que realmente nosotros tuvimos una fe salvadora. Ahora, esas obras, que como yo les he explicado antes, no son programas. O sea, por lo general venimos de una cultura donde se creía que obras es, nos ponemos de acuerdo para ir a asistir a los pobres y les regalamos ropa. Pero eso no es lo que la Biblia llama obra. Obra es lo que hacemos desde que despertamos hasta que nos acostamos. Obra es el fruto de la naturaleza de Cristo en mí. Es lo que yo hago en cada momento, expresando a Cristo en mi vida a través del carácter de Él formado en mí. Brota de ti de manera espontánea y natural. Eso son obras. Ahora, ¿qué es lo que expresamos como obra? Es servir a Cristo. En otras palabras, la obra del ministerio por el cual se prepara a los creyentes a través de la predicación del Evangelio es que sirvan a Cristo, que su vida sea un servicio constante a Cristo. En la iglesia, bueno, en la iglesia hay un servicio especial que tiene que ver con la forma en que nos organizamos para que esto funcione. Y todo eso, dice el Señor, Pablo, a través de Pablo, la obra de servicio que ustedes prestan no es olvidada por Dios. Él no lo va a pasar por alto. Pero el servicio al que se refiere el apóstol Pablo y para el cual estamos siendo preparados por el ministerio de la palabra, es que todo lo que hacemos es el acto de un siervo. Entiéndase, un esclavo de Cristo, que así como los esclavos servían a su Señor, nosotros estamos para vivir no para nosotros mismos, sino para expresar a Cristo en cada cosa que hacemos. Entonces, estamos siendo edificados ¿para qué? Para la obra del ministerio, la obra del servicio. El servicio es todo lo que tú haces para el Señor. Ese servicio encuentra una expresión muy especial dentro de la iglesia local, por supuesto que sí. Seguimos leyendo. Y ese servicio es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es tal vez la parte más importante de este pasaje. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe? Ahí lo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la unidad de la fe? La estatura del varón perfecto. Eso no lo vamos a alcanzar aquí en esta tierra. Pero tampoco es una excusa. Yo nunca seré perfecto aquí. No, no tienes que ser perfecto, pero tienes que dirigirte hacia eso. Un paso, por muy pequeño que sea, te aproxima más a la China. Si a eso le sumas millones de pasos, estarás más cerca. ¿Y por qué es la unidad de la fe? Porque si todos fuéramos como Cristo, no habría desavenencias en la iglesia. Nos gozaríamos en recibir la justicia antes que en cometerla. Diríamos, hey, si yo cometo la injusticia, mi alma se daña. El mayor mal que yo puedo hacerme a mí mismo es pecar. No existe ningún mal mayor que el pecado. Si me viene un cáncer, me muero y me voy para el cielo. Si me roban y me quitan mi riqueza, hay una alma íntegra, como Job, que dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pero el Señor está diciendo, aquí hay un alma que es como Cristo. Pero si peco, yo soy quien comete la injusticia, por lo tanto daño mi alma. Entonces, la unidad de la fe es dirigirse a la estatura del varón perfecto, estatura que solo alcanzaremos en la glorificación. Pero dirigirse hacia allá hace que quienes obedecen eso son los que verdaderamente procuran la unidad. Entonces uno dice esto y mañana reclamo de este. Mira, por eso es que a veces uno, sobre todo uno como pastor, a veces alguien pone una queja de otro. Eso no es malo, ¿eh? En buenos términos. La responsabilidad mía es decirte a ti qué debes hacer. Decirle, ¿no será que el Dios soberano ha dispuesto esto? O Él sabe porque ha permitido que te ocurra y Él no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Y si permites porque Él nos honra, y con eso nos está diciendo, lo hago porque tú puedes pasar esta prueba. ¿Y no será que es una buena oportunidad para actuar como Cristo? ¿Qué es de lo que tú debes hacer? Oye, pero es justo, encima de que el otro me está dando tienda, usted me viene a decir eso. Así es la vida cristiana. Porque si te digo, no tienes razón, tu ego se infla y daño la obra de Cristo en tu vida. Así que te veías cargado con eso. Bueno, ahí te va más carga. Porque lo que el Señor impone siempre supera a lo que el hombre demanda. El que te obliga a llevar carga por una milla. ¿Quién es el que te obliga a llevar carga por una milla? La injusticia del hombre. Pero Dios es más trascendente, más duro de la injusticia del hombre. Te dice, B2, esa forma en la que somos probados para crucificar el ego a fin de ser como Cristo es. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es la estatura del varón perfecto. Bueno, el asunto es que
Procuremos esa unidad, aceptando, recibidos los unos a los otros, como ustedes fueron recibidos, aceptados en Cristo Jesús. Tienen otro pasaje que me gusta mucho. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso dice Colosenses 3:14. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la equivocada noción de que los deseos de la carne es nada más fornicación, adulterio, ira y los pecados grotescos, ya les he explicado que es una noción equivocada. Ciertamente esos son los deseos de la carne, pero los deseos de la carne a veces se manifiestan de manera más sutil y más sofisticado. La sofisticación de la carne a veces es más hedionda delante de Dios que la carne grotesca. Hay un refrán que dice del agua mansa, líbreme Dios, porque de la brava me libro yo. Si tú ves un correntazo de agua que te va a llevar, tú haces las precauciones necesarias para que no te arrastre el agua. Pero el agua mansa significa, no sé si entienden el significado detrás de eso, el agua mansa, tú estás en un río y de pronto todo está en calma y viene una cabeza de agua y ha matado a un montón de gente. Entonces lo que eso significa es que a veces detrás de un carácter políticamente correcto se esconden intenciones carnales, como yo les he dicho a las hermanas. Un elegante piropo que rasca tus oídos, detrás de él muchas veces se esconde una lujuria del tamaño de una montaña, pero los hombres saben pulsar los hilos necesarios para, como un lobo rapaz, apresar a sus víctimas. Entonces, las cosas que hacemos las hacemos delante de Dios con integridad, con sinceridad. Y de esa manera, iglesia, busquemos la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Con solicitud, con diligencia. Amén. Hagámoslo. Y eso nos da un parámetro para medir la salud de esta iglesia local. Niéguese a sí mismo, crucifique su carne, deje de tanta argumentación. El otro extremo es, yo dejo que cada quien siga su camino, y eso no es correcto. Caín argumentó con Dios cuando el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y ahí tenemos la respuesta. Lo contrario a lo que él dijo es la verdad. Sí somos guarda de nuestro hermano. Pero no al nivel del Espíritu Santo, sino hasta cierto nivel. Amén. Así que procuremos la unidad. La vamos a procurar. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Termino con esto. ¿Cómo debería ser la relación entre personas que dicen creer en esta verdad doctrinal de que hemos sido aceptados en Cristo por pura gracia? Es decir, salvados sin mérito alguno. Cuando asimilamos la doctrina de la justificación, que somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros defectos, seremos capaces de aceptar a otros a pesar de sus deficiencias y de sus defectos. De hecho, la manera de determinar que también entendiste el Evangelio es ver cuánto amas a la persona a pesar de sus defectos. ¿De verdad entendemos que Dios nos aceptó a ti y a mí a pesar de nuestros pecados y defectos? Y sin embargo, tú no puedes aceptar a algunos hermanos en la iglesia por causa de sus pecados y defectos. Entonces no entendiste el Evangelio y deberías entenderlo. Y por no actuar de acuerdo a cómo fuiste aceptado en Cristo Jesús, tienes un problema grave. Entonces, lo que procura la verdadera unidad son las doctrinas fundamentales del cristianismo. Sobre esa base nos unimos, no sobre ninguna otra. Amén. No es que me uno a simpatizar con mi hermano si mi hermano tiene una conducta que no se ajusta a la Biblia. No. En tal caso, nosotros reprendemos, exhortamos, pero la unidad nunca se puede fundamentar en la mentira, tiene que ser en la verdad, porque es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. La unidad no se logra a costa del Evangelio, es decir, sacrificar estas verdades, se logra por estas verdades. Amén.